Junto con Promipyme, hemos establecido un procedimiento con el nombre parecido a factoring, pero es para ordening, porque esto es en base a las órdenes. Las órdenes, eso lo monetiza Promipyme, y le damos el dinero hasta un 50, un 60% a los productores. De manera que ellos puedan hacer, no tengan problemas de liquidez, y se le da 6 meses. Si después de 6 meses no ha cumplido la institución pagándole a la institución financiera que dio el préstamo, el ministerio o la empresa o la institución descentralizada del Estado tiene que comenzar a pagar los intereses. Y eso es una voluntad, eso fue una voluntad ya del Poder Ejecutivo, que es una reunión de miren, para usted hacer esto, tienen que hacer esto. Porque si no lo van a quebrar. Pues sabemos cómo algunos pagan. Y esa no es la idea. Y esa no es la idea. Y hasta ahora eso se ha ido cumpliendo, los mismos ministros, bueno, el único ministro que ha dado, tú sabes, lo entiende, y a veces le paga primero al ministerio, a la institución financiera que al suplidor. Porque dice, bueno, aquí no tienen ustedes interés, déjame pagarle aquí. Sí. En educación. En educación. De forma que en esa parte yo pienso que no hay no implica corrupción, yo pienso lo contrario. Cuando se distribuye entre muchos pequeños, el hecho de corrupción no entra tan fácil, porque para la corrupción tú no vas a negociar con tantos. Para la entrega de la mercancía tampoco, si aquí va a entregar 200, el otro 300, el otro 400 y el otro 1000 o 5000, van a entregar. No puede haber un arreglo de que entrega menos, porque el pequeño en este país, y yo diría que en el mundo, cumple. La estadística nuestra, por ejemplo, en la parte financiera, los retornos de los pequeños es un 98 o un 96%. Pero eso mismo en los otros países, en Centroamérica, hemos estado en eventos internacionales donde esto se pone a colación y los retornos son de un 98, un 97 casi en todos los países. Porque lo único que cuenta el pequeño, el que no tiene, es con que yo pago y pagué. Eso es lo que le da barba a seguir consiguiendo los préstamos. Inmediatamente dejó de pagar, no tiene más préstamos y se fue a la empresa a pique, como decimos nosotros. De manera que en esta parte hemos estado trabajando y pensamos que con ese encuentro y el acuerdo con Eric Hassín, con trataciones gubernamentales, los otros ministerios van a comenzar a entender. Y de hecho, después que hicimos el acuerdo, algunas instituciones nos han llamado para ver cómo lo van a hacer y cómo pueden hacerlo, para comenzar a comprarlo. Con lo que usted nos ha contado hoy día, yo creo que se ha avanzado bastante bien, porque ya hablamos de una ley, hablamos de su reglamentación, que ha sido un proceso que se ha llevado a cabo con la participación y buscando el consenso de todas las partes. Y que es un reclamo de mucho tiempo del sector, el hecho de que el gobierno lo tome en cuenta para lo que sean sus compras gubernamentales, yo creo que también es un elemento positivo. Sin embargo, ustedes siempre también se han quejado del tema del acceso al financiamiento como uno de los grandes problemas, ¿no?, que ustedes tienen. Entonces, en ese punto, ¿ha habido algún avance? ¿Cómo se está manejando esa parte? Mira, la misma ley 488-8 establece un fondo de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa a través de Promipyme. Ese fondo de garantía... vamos a hacer una pausa que nos están pidiendo. Cuando retornemos, entonces usted nos puede preguntar, nos puede contestar la pregunta. Bien, amigos, vamos a esta tercera parte de su programa Agenda Económica. Hoy día, tratando el tema de la micro, pequeña y mediana empresa, estamos teniendo un conversatorio con don Ramón Tejada, quien es el presidente de Codopyme, o sea, de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Estamos hablando de varios temas que son importantes para este sector. Hemos tratado el tema ya de la ley, de su reglamentación y de las compras del gobierno, de los acuerdos que están haciendo para que el gobierno tome en cuenta a las pequeñas y medianas empresas para lo que son sus compras y contrataciones públicas. Y le decía o le preguntaba al amigo Ramón Tejada sobre el tema del financiamiento, que siempre ha sido también uno de los grandes obstáculos para las pequeñas y medianas empresas. Nos iba a comentar sobre esta parte. Sí, te comentaba sobre el fondo de garantía, que la ley 488
establece que el 30% del 0.4 del presupuesto nacional que se le debía dar a Promipyme debía ir al fondo de garantía. Ese fondo de garantía permitiría que las pequeñas empresas que no tienen garantía, valga la palabra, la redundancia, pudiesen accesar. Porque ese es uno de los grandes temas. Ese es uno de los grandes temas. El tema de la garantía. También hay un proyecto del Banco Central con un fondo de garantía ya más amplio, un fondo de garantía nacional donde se va a involucrar todos los sectores, pero eso todavía está en carpeta. Realmente estamos esperándolo porque conocemos a través del organismo de algunos asesores del Banco Mundial que está trabajando con el Banco Central nuestro con el tema, y lo vemos muy interesante porque se involucran todos los sectores y algunos de los puntos permite, no debe estarlo diciendo porque no ha salido y es una autoría del Banco Central, pero algunos de los puntos realmente va a permitir que las empresas privadas, usted si quiere puede invertir en el fondo de garantía y va a tener un retorno, pero el porcentaje de intermediación financiera la vamos a discutir nosotros, y ese porcentaje de intermediación financiera me gustaría que los organismos nacionales que tienen que ver con, por ejemplo, con los préstamos internacionales que van para las pymes, las donaciones que a veces vienen y los fondos que vienen para que las pymes puedan desarrollarse, nos permitan esa parte, trabajar con ellos esa parte, porque a veces vienen fondos o intereses bajísimos y los reciben las pequeñas empresas y medianas empresas a un precio que el que tiene dinero lo recupera en 2 o 3 años. Nosotros, como estamos ausentes de esa parte, pues no podemos luchar por la intermediación. No, y si es un fondo creado para esos fines donde ustedes están participando, lo lógico es que vaya en beneficio del sector y que ese porcentaje de intermediación sea lo más estrecho posible para que cuando se hable de canalizar los recursos del sector o ir en asistencia del sector, no haya una penalidad fuerte. Y además, la idea de este fondo, que no existe solamente en la República Dominicana, existe en otros países, que es un fondo que ayuda mucho en España. Nosotros hemos oído hablar de ese fondo y en Chile, que es un fondo que se crea para que haya una garantía para que los pequeños y medianos, los micro, pequeños y medianos empresas puedan accesar en igualdad de condiciones al sistema financiero, porque uno de los grandes problemas es que el sistema financiero está sometido a unas regulaciones que tienen que cumplir y eso conlleva que si usted no tiene un financiamiento bien garantizado, entonces usted recibe una penalidad de las autoridades por el hecho, pero con una garantía como esta ya se resuelve un gran problema. Y creo que los propios pequeños y medianos empresas o ustedes como Codopyme pudieran ser parte también del fondo. No sé cuál es la estructura, quiénes son los que lo componen. El fondo que estamos haciendo en Promipyme es Promipyme, que lo va a tener nosotros como parte de Promipyme en el Consejo, pues participamos y ahí sí vemos la intermediación, lo que cuesta, al contrario, vivimos luchando a veces porque súbalo un poquito, porque no queremos tampoco que la institución fracase, porque es una institución hecha precisamente para el desarrollo del país en base a las pymes, que es importante destacar esta parte. La ley 488 lo que establece, su objetivo principal es el desarrollo del país a través de la micro, pequeña y mediana empresa. Sí, es un modelo que se está definiendo de desarrollar el país. Entonces, debemos entenderlo todos. Todos los sectores deben entender que si esta ley se hizo para cambiar el modelo, de que el desarrollo del país esté basado en las pequeñas instituciones, como decía usted ahorita, en Taiwán esa fue la forma, y conocemos quién es Taiwán hoy. En una conferencia que estuve, una sola empresa de computadora vende 18 mil millones de dólares al año. Y ellos tienen la mitad no, como 48 mil kilómetros cuadrados, pero tiene 23 millones. Tiene 33 mil kilómetros cuadrados, o sea, tiene la 2/3 parte del territorio. La 2/3 parte de nuestra, pero 23 millones de habitantes. Y una población que es el doble de la nuestra. El doble, casi el triple. Sí.